Hola, y ay, ¿qué pasó? A ver, ahí está. Hoy le damos la bienvenida y agradecemos la exposición de la doctora Claudia Canizaro. Nos va a presentar manejo neonatal quirúrgico. La doctora es médica neonatóloga del área de cuidados intensivos del Hospital Garrahan. Bueno, adelante Claudia y arrancamos con la presentación. Bueno, hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto, sí, doctor. Bueno, mucho gusto a todos, gracias por participar de esto, yo honrada de que me hayan invitado. Agradezco profundamente a los organizadores, muy especialmente a Verónica, por la paciencia. Un poco a veces se comunican conmigo y estamos un poquito como acá en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos otro ritmo y es lo que estábamos charlando, pero bueno, siempre la intención está para poder acercarnos, aunque sea de esta manera, que no es lo que más me gusta estar, me gusta ver la cara de la gente, poder intercambiar opiniones cuando hablamos y eso enriquece a todos, pero bueno, la pandemia nos dejó en este lugar y tratamos entre todos de hacerlo lo mejor posible, sobre todo para poder seguir con las actividades científicas y que todo este intercambio de alguna manera pueda continuar. Y esperamos, digamos, estamos con esperanza de que en un futuro no tan lejano podamos volver a abrazarnos y a estar cerca y a vernos las caras y a compartir una comida como era antes, porque realmente yo no lo cambio por nada. Bueno, en esta oportunidad me pidieron que hablara del manejo neonatal del paciente con patología quirúrgica y antes que nada quiero aclarar que es un tema enorme, enorme como la neonatología en sí. Entonces yo traté de hacer en un resumen lo más acotado posible a este tiempo que tenemos, que es muy breve para todo este tema tan enorme, para hablar un poquito de las generalidades, de cómo tenemos que manejarnos con los bebés que tienen un problema quirúrgico. Yo estaba charlando con Verónica, yo soy, digamos, creado un programa que se llama Diagnóstico y Tratamiento Fetal, justamente para poder abordar el tratamiento de los niños con patología quirúrgica cuando nacían desde la etapa fetal, porque hoy en día cualquier neonatólogo, cualquier pediatra que atienda neonatos con esta problemática, deben conocer, es una obligación conocer la historia de la enfermedad antes del nacimiento. Es un todo y la patología que vemos cuando el bebé nace y tenemos que atender viene desarrollándose desde la etapa fetal o a veces inclusive previamente, como en otro tipo de anomalías congénitas, y nosotros tenemos la obligación de conocer qué es lo que pasa en esa vida intrauterina para ofrecerle las mejores propuestas de tratamiento, la optimización del tratamiento, tanto para el bebé como para la mamá y toda la familia. Entonces, dicho esto, a ver si puedo, no me deja, no me permite pasar. No sé qué, ahí va. Debemos saber y tener en cuenta que el recién nacido quirúrgico, como dice esta diapositiva, es un paciente muy especial que se enfrenta en pleno periodo de adaptación a la vida extrauterina, a una patología compleja y a un acto quirúrgico y seguramente anestésico que va a interferir en la precaria homeostasis que posee. Todos sabemos que el nacimiento es el momento de la vida de una persona en donde más riesgo hay de sufrir asfixia y de tener complicaciones severas, puesto que la adaptación a la vida extrauterina es un proceso complejísimo, muy complejo. Nosotros, pero la realidad es que el feto hace un esfuerzo enorme para poder adaptarse a vivir fuera del ambiente uterino. Son cambios monumentales de todo tipo, desde la temperatura, la humedad, por supuesto avanzando, ni que hablar de la adaptación respiratoria, hemodinámica, el intestino, el tubo digestivo, todo lo que tiene que ocurrir cuando el bebé nace es terriblemente complejo. Todo el cambio hormonal que acontece en ese momento. Imagínense este bebé que tiene que ya naturalmente enfrentarse a esto, encima tiene que lidiar con una patología
quirúrgica, con una patología, con una anomalía congénita que pone en riesgo mucho más su vida, y generalmente no en las mejores condiciones. Los pacientes que tienen, digamos, patologías quirúrgicas al nacer pueden ser congénitas, como son las anomalías congénitas, que son todas aquellas alteraciones anatómicas o funcionales que tiene un bebé al nacer. Es decir, dentro de las anomalías congénitas anatómicas están todas estas que van a requerir probablemente un tratamiento quirúrgico, pero no hay que olvidar que dentro de las anomalías congénitas también tenemos errores congénitos del metabolismo, alteraciones endocrinológicas, problemas neurofisiológicos o electrofisiológicos, mejor dicho, el corazón, arritmias, y todo un tipo de problemáticas que no solamente son de índole anatómica. Y por otro lado tenemos las patologías quirúrgicas del neonato, que son adquiridas generalmente secundarias a una enfermedad de base. La más común es, por ejemplo, el abdomen agudo en la terapia intensiva neonatal ocasionado por la enterocolitis necrotizante. Es una de las patologías quirúrgicas adquiridas secundarias a enfermedad de base, es más frecuente, que puede tener un recién nacido, sobre todo cuando es prematuro. Así que cada una de ellas tiene un manejo especial en algunos aspectos y sería imposible en una charla de 30 a 40 minutos poder referirnos a todas ellas. Así que esto va a ser generalidades. Entonces, dentro de los cuidados perioperatorios que podemos ofrecer a estos niños, tenemos cuidados anticipatorios, cuidados generales y cuidados particulares para cada patología. Así que vamos a hacer un paseo un poco por cada uno de estos cuidados. Especialmente nos vamos a referir en esta charla, obviamente, a los cuidados anticipatorios y a los cuidados generales, por las razones que acabo de exponer. ¿Por qué son importantes los cuidados anticipatorios? Porque, como les dije, la patología que nosotros vamos a manejar comienza en la etapa prenatal, sobre todo en el caso de las anomalías congénitas anatómicas. Entonces nosotros tenemos que saber cómo afecta la transición a la vida extrauterina esa patología. ¿Qué cuidados especiales va a demandar al momento del nacimiento para poder optimizarlos y mejorar las condiciones fetales para que el nacimiento se produzca en las mejores circunstancias? Ejemplo, si nosotros sabemos que un bebé va a nacer con un defecto del cierre del tubo neural, es decir, un mielomeningocele, hablando en criollo, nosotros tenemos que saber cómo afecta la transición a la vida extrauterina y qué cuidados especiales va a demandar ese bebé, porque ya desde el vamos tenemos que saber que ese bebé va a requerir un ambiente de nacimiento libre de látex, por ejemplo, porque sabemos que los bebés con mielomeningocele tienen 40 veces más riesgo de tener alergia al látex, y tenemos que protegerlos ya desde el nacimiento. Además tenemos que saber que un bebé con mielomeningocele, hoy en día el estándar de cuidado incluye el tratamiento prenatal cuando está indicado, y tenemos la obligación de que los papás lo sepan, aunque lamentablemente en nuestro país, nosotros por ejemplo en el Garrahan hemos trabajado mucho para poder comenzar con la cirugía fetal de mielomeningocele. De todas maneras todavía no lo hemos podido lograr, más que nada por cuestiones de decisiones, digamos, que nos superan a nosotras, de índole política, si queremos decir, no me refiero a la política en sí, sino a la política del hospital, en que pone el foco en determinado momento y las necesidades generales, pero sabemos que en estas patologías hay una gran inequidad entre el ámbito público y el privado, no solo en los tratamientos que se le pueden ofrecer a los pacientes, sino también en el acceso a ese tratamiento y en la posibilidad de diagnosticar la patología. Por lo general, nuestras madres del ámbito público es gente, digamos, que tiene recursos limitados, no solo económicos, sino también educacionales, sanitarios, de acceso a la salud, y entonces hay poco control del embarazo y mal control del embarazo muchas veces, tienen dificultades para el acceso de la salud, llegan al diagnóstico en forma tardía porque no tienen acceso a poder acceder a una pesquisa del primer trimestre para descartar aneuploidías o malformaciones groseras, no tienen acceso
a poder contar con un scan fetal detallado entre la semana 18 y 22 para poder detectar estas anomalías y poder ofrecer y optimizar el cuidado de ese bebé. Entonces hay una gran inequidad y tenemos que trabajar mucho en poder eliminarla. Y esto ha sido parte de todo el trabajo en el Hospital Garrahan, porque también entendíamos y veíamos que los pacientes venían derivados en etapa postnatal, no en las mejores condiciones, sobre todo patologías que tienen alto riesgo de pérdida de la viabilidad fetal o perinatal, como puede ser un bebé con una hernia diafragmática grave. Entonces se moría antes de poder ser trasladado, nacía en un centro donde no le podía ofrecer, o nace en un centro donde no se le puede ofrecer el cuidado que requiere, con la tecnología y el recurso humano que ese bebé requiere, y en eso tenemos que trabajar todos. Por eso yo soy una ferviente defensora de que el neonatólogo tiene que conocer, inclusive no solo el neonatólogo, todos los especialistas pediátricos que van a tener que ver con la atención de estos pacientes tienen que conocer qué es lo que pasa en la vida fetal. Y digamos, los cuidados de enfermería también, porque son los que van a tener que atender muy bien a estos pacientes. Entonces, esto debe ser incluido en la currícula de cualquier sistema que tenga que ver con la formación de los profesionales de la salud. Así que bueno, esto es súper importante y para esto es importante la planificación. De la misma manera, si sabemos que van a ser un bebé con una cardiopatía congénita, que son las anomalías más frecuentes, tenemos que ver qué tipo de cardiopatía, si va a requerir prostaglandinas, si va a requerir nacer en un centro cercano por lo menos a los lugares donde se hacen cirugía cardiovascular de alta complejidad. Entonces todo esto debe ser planificado obligatoriamente en la vida fetal. NERS y colaboradores hizo un trabajo ya hace un par de años sobre casi 400 niños que nacieron con gastrosquisis en 18 centros canadienses donde se realiza cirugía neonatal, cirugía pediátrica, y observó que el lugar de nacimiento es un predictor independiente significativo de las complicaciones. Es decir, los bebés que nacen en grandes centros donde reclutan gran cantidad de pacientes con anomalías congénitas, donde tienen todos los especialistas disponibles las 24 horas de todos los días, donde están habituados a atender la patología, en este caso la anomalía congénita, les va mucho mejor, tienen mejor sobrevida y menor morbilidad o menor tasa de complicaciones que los centros que atienden un paciente cada tanto con la misma patología. Entonces esto es muy importante y uno tiene la obligación de ofrecerle a estos pacientes la mejor atención desde el mismo momento en que sabemos el diagnóstico. Muchas veces en nuestro país y en muchos países también, en algunos más y en otros menos, depende del desarrollo, no podemos lograr esto, que todos los niños con una determinada patología nazcan en el lugar donde van a ser atendidos, que es lo ideal. Entonces tenemos que trasladarlos. Siempre tenemos que tener en cuenta que el mejor traslado, el traslado perfecto, como una vez me pidieron una charla para unas jornadas de traslado neonatal que se llamaba el traslado perfecto. ¿Cuál es el traslado perfecto para un recién nacido crítico? El traslado en el vientre de la madre. El traslado perfecto es el vientre materno. El bebé, el que está crítico, va a nacer con un problema grave, es el bebé. En general puede haber algunos problemas, pero el que es grave es el bebé. Por supuesto que tenemos que cuidar la salud obstétrica y cuidar la atención de la mamá por sobre todas las cosas, pero tenemos que atender el cuidado de ese bebé que va a nacer con una patología grave, y esto realmente parece una pavada, pero implica un cambio de paradigma. Nuestros sistemas de salud están preparados para que los bebés nazcan en una maternidad o en un lugar, cualquiera sea la condición de ese bebé. Y bueno, por suerte ahora con el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas o con las redes de salud perinatal, se están tratando de establecer que los prematuros nazcan en maternidades 3B y etcétera, pero no pasa lo mismo con los bebés con anomalías congénitas, y estos bebés tienen que nacer en el centro donde van a ser atendidos, o por lo menos muy cerca, para poder recibir un traslado óptimo. El traslado neonatal constituye un factor decisivo en la evolución. Requiere
recurso humano altamente entrenado, un transporte adecuado y toda la infraestructura que ese bebé va a necesitar en la terapia intensiva en forma móvil, sea por vía terrestre, sea por vía aérea, sea por vía fluvial, porque por ejemplo en la zona del delta o en lugares donde hay ríos y demás, muchas veces los bebés se tienen que trasladar en lanchas sanitarias. Entonces, estos bebés para trasladarlos tienen que estar estabilizados primero y tienen que ser trasladados en las condiciones que requieren por la patología que tienen. Y si no, no se trasladan hasta que esas condiciones se den. No hay prácticamente ninguna patología neonatal quirúrgica que requiera de un traslado de emergencia, salir corriendo con el paciente si no está en condiciones y si no tenemos los recursos para hacer un traslado seguro. Casi ninguna. Inclusive un bebé que tiene una enterocolitis que se perforó y que tiene neumoperitoneo, hay que estabilizarlo, le podemos poner un drenaje como neonatólogos, esperar que el bebé se compense, ponerlo en asistencia respiratoria, manejar el dolor, estabilizar todo lo más que se pueda hasta que podemos acceder a un traslado adecuado para el paciente. ¿Y cómo es la unidad de cuidados intensivos neonatales donde tienen que atenderse estos pacientes? Bueno, son unidades, como les dije, que tienen que tener la complejidad suficiente como para atender no solo la patología, sino también las complicaciones que surgen de la atención de esa patología. Muchas veces hay teams de gente o de cirujanos que van a una maternidad a cerrar una gastrosquisis o a cerrar un ductus, y no estoy en contra de esto, pero los neonatólogos tienen que establecer guías de atención. La patología no es solamente el acto quirúrgico. Un bebé con una gastrosquisis, inclusive simple, que no sea complicada, puede tener graves problemas después de tipo infeccioso, problemas con las vías, problemas de obstrucción intestinal crónica y requieren nutrición parenteral por tiempo prolongado, y uno tiene que estar seguro de que le va a poder ofrecer todo eso. Entonces, las unidades tienen que tener los recursos tecnológicos y humanos capacitados y apropiados para atender cada patología, la capacidad de asistir las complicaciones, pero las 24 horas del día durante todos los días de la semana. No sirve atender un bebé con una patología quirúrgica que en un centro donde no tenemos radiología las 24 horas, ¿sí? O no tenemos hemoderivados. Tenemos que hacer cuidado del neurodesarrollo, tenemos que tener guías de seguridad en los procesos de atención quirúrgica, recolectar datos para poder ver cómo nos va, compararnos con nosotros mismos y mejorar permanentemente los procesos, tener concentración de pacientes con patología quirúrgica. Entonces no sirve que cada lugarcito se operen los pacientes, hay que tratar de concentrarlos en un centro que le pueda brindar las mejores opciones con el mejor recurso humano para eso, así como hay otros lugares donde atienden muy bien y mucho mejor que otros, por ejemplo, bebés prematuros extremos u otro tipo de patología. Y además, siempre hay que recordar que no puede faltar el seguimiento de estos pacientes luego del alta bajo un programa de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo de condiciones crónicas complejas. Dicho esto, vamos a los cuidados generales de los pacientes, de la familia, del entorno, etc. El paciente necesita una recepción y una estabilización para poder llegar en la mejor manera o de la mejor manera al acto quirúrgico. Nunca me van a escuchar decir, y en general esto es así, no porque lo diga yo, sino porque la bibliografía así lo avala, que la cirugía debe ser hecha en un paciente que no está compensado, que no está estabilizado. El paciente, el periodo posterior al nacimiento, como dijimos, es una etapa muy vulnerable y de mucha complicación fisiológica, hemodinámica, y la cirugía agrava todo este proceso que tiene que pasar el bebé. Entonces, siempre hay que estabilizar al paciente y tiene que ser la recepción del niño con este tipo de patologías hecha por, ahora vamos a ver, en un ambiente óptimo y con el recurso humano adecuado. Porque además estos bebés al nacer, por la misma patología que tienen, suelen tener problemas adicionales, como son trastornos en la rotación al momento del parto,
problemas por la alteración en la cantidad de líquido amniótico, polidramios, oligoamnios, líquido amniótico meconial, sufrimiento fetal. Muchas veces estos bebés son hijos de madre diabética o madres que tienen alguna condición o alguna patología o son hipertensas. Son bebés que muchas veces tienen restricción del crecimiento intrauterino. La nutrición del paciente con patología quirúrgica ya en la vida intrauterina suele estar afectada. Caso típico, volviendo a los defectos de pared, el bebé con gastroquisis, suelen ser bebés hijos de madres adolescentes muchas veces, de alto riesgo, embarazos mal controlados, suelen ser bebés con restricción del crecimiento intrauterino, que tienen de por sí un intestino más corto de lo normal por la patología de base. Entonces esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de recibir al paciente. El nacimiento de estos bebés, como les dije, tiene que ser en centros de nivel de atención por lo menos 3B o niveles inclusive superiores. En nuestro país no están catalogados como C, pero en otros lugares sí, que tengan recursos extraordinarios para algunas patologías, como podemos tener en el Hospital Garrahan, que tenemos, por ejemplo, oxigenación por membrana extracorpórea y algunas estrategias de tratamiento que son diferenciales, quirófanos híbridos, etcétera, para la patología que el bebé requiere. Finalización idealmente siempre a término. Cualquier patología va a ser más compleja si el bebé nace prematuro. Entonces, salvo algunas excepciones en donde hay riesgo de pérdida de la salud fetal por la patología en sí misma, el bebé generalmente lo ideal es que nazca a término. Por supuesto que hay algunas condiciones, por ejemplo, bebés que tienen hidrocefalias extremas o siameses o algunas condiciones por el estilo que o por la patología y un polidramios exagerado, la mamá tiene disconfort, tiene dificultad para respirar, hay riesgo de atonía uterina posterior, o en el caso, como les digo, de bebés que nacen con siameses, con trastornos de la gemellidad, que la extracción de esos bebés del útero materno pone en riesgo la vida de la mamá o la vida fértil posterior, el futuro obstétrico de la mamá, y hay que adelantar el nacimiento, sino la mayoría de las veces lo ideal es que el bebé nazca a término. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar que va a requerir son las apropiadas para cada situación. Hay que estabilizar al bebé y pensar en los cuidados por la patología que el bebé tiene. Volviendo al caso de el mielomeningocele, nosotros tenemos que tener todo preparado para recibir ese bebé. Si no tuvo la suerte de poder tener un tratamiento fetal de su defecto, que hoy en día solamente se hace en muy pocos lugares y son todos privados, tenemos que estar preparados, como dije, en un ambiente libre de látex, con elementos libres de látex, con un plástico para poder cubrir el defecto y que no se lastime la placoda, etcétera, etcétera. Entonces cada patología tiene sus requerimientos y hay que pensarlos muy muy bien a la hora de ir a la recepción. La preparación para la cirugía va, por supuesto, luego de la estabilización del paciente, implica que tengamos el diagnóstico correcto. No podemos ir a la cirugía con dudas. No está bueno hacer diagnóstico intraquirúrgico. El cirujano, lo ideal es que vaya a la cirugía con conocimiento de lo que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene una oclusión intestinal, está distendido, tiene residuo vómitos biliosos. No está bueno que el cirujano vaya al quirófano a ciegas y cuando hace la laparotomía nos enteremos qué es lo que tiene, y es importante descartar otras atresias, es decir, a lo mejor el bebé tiene una atresia en el intestino medio, pero por ahí también tiene una atresia en el intestino, en el colon. Entonces, generalmente es preferible muchas veces que este bebé se haga inmediatamente previo a la cirugía un colon por enema para descartar anomalías asociadas, por ejemplo un bebé con una atresia de duodeno. Entonces es importante que el cirujano vaya conociendo de qué se trata la patología, y esto implica la evaluación global del paciente y de la patología. Planificar el tipo de cirugía
¿En qué lugar vamos a hacer la cirugía? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Es un paciente que puede ser sometido a una cirugía videoasistida? El personal, o sea, el recurso humano, el cirujano está entrenado en hacer cirugía videoasistida. ¿La patología que tiene el paciente no lo pondrá más en riesgo si yo le hago una cirugía videoasistida en lugar de una cirugía a cielo abierto? El momento óptimo de la cirugía, lo mismo. Y en esto tienen que participar los neonatólogos, el equipo de salud todo, enfermería también. El paciente quirúrgico no es patrimonio del cirujano, es patrimonio de todo el equipo, porque el paciente necesita de cada uno. El cirujano va a aportar la parte técnica de la solución. El anestesiólogo tiene que ver qué tipo de anestesia es la más apropiada para ese paciente. El neonatólogo tiene que saber, junto con enfermería, en qué momento es mejor operar al paciente y en qué lugar. ¿Será en el quirófano? ¿Será en una unidad de cuidados intensivos? ¿Podemos trasladar al paciente? Tenemos que saber qué tipo de cirugía se va a hacer y cómo es la vía de abordaje para saber dónde le vamos a poner los monitores para el transoperatorio, qué vías va a requerir. Si va a requerir una vía periférica, además, bueno, de por sí un paciente que tiene una patología quirúrgica y va al quirófano tiene que tener al menos dos vías, una central y una periférica. Pero hay pacientes, y depende de la cirugía, el tipo de cirugía y la vía de abordaje, que van a requerir monitorización invasiva de tensión arterial o de gases en sangre o monitor SNIRS o lo que sea. Entonces tenemos que conocer, planificar la anestesia y por supuesto estabilizar al recién nacido con todo lo que necesite de acuerdo a la patología. Por supuesto, el tema del dolor y la sedación es fundamental. Le vamos a dedicar un apartado después, pero es un tema muy amplio, pero en el caso de los pacientes con patología quirúrgica es fundamental conocerlo. Aquí está, el tema del dolor en el recién nacido debe ser seriamente manejado. No sirve indicar analgesia según necesidad. La analgesia requiere de un tratamiento estable, no una cosa, le doy analgesia cuando el chico me demuestra que le duele. Eso hace que el chico viva, el niño esté permanentemente en un estado de estrés que va y que viene. Entonces, si van a manejar pacientes con patología quirúrgica, inclusive hoy en día en las unidades de cuidados intensivos neonatales se utiliza, aunque no tengan pacientes quirúrgicos, deben tener escalas de dolor, elegir la que más les conviene de acuerdo a las características de los pacientes que tienen. Nosotros usamos la NPAS y utilizarlas para que sea la sedación de manera adecuada, sin variabilidad, que todo el equipo haga lo mismo y que el paciente sobre todo esté con confort, no esté con dolor, no esté con estrés. Entonces esto es fundamental. Sabemos que hay tratamiento farmacológico y no farmacológico, depende de la patología, vamos a utilizar uno u otro, pero en general tratamos de que ambos tipos de tratamientos se potencien en su utilización. De la misma manera, cuando tenemos un paciente mucho tiempo sedado, con analgesia, con morfina, etc., tenemos que recurrir después, en el momento de sacarle la pseudoanalgesia, a los instrumentos para evaluación de la abstinencia. El síndrome de abstinencia es muy confusor, más allá de que al bebé lo pone en un estado muy desagradable, es muy confusor porque aparecen síntomas que pueden confundirnos en cuanto a la evolución del paciente. Entonces tienen que también tratar de manejar, si utilizan sedación por tiempo prolongado, instrumentos para evaluar la sedación y la abstinencia y de esta manera poder ofrecer un tratamiento apropiado. La nutrición, como dijimos, es fundamental para cualquier recién nacido que entran rápidamente en catabolismo, pero mucho más para los pacientes con anomalías congénitas quirúrgicas, porque estos bebés en general, como comentamos con el tema de los bebés, por ejemplo, con gastrosquisis, tienen alterado el estado nutricional desde antes de nacer, desde la etapa fetal. Entonces, si a eso le sumamos que no le aportamos nutrición desde el momento mismo de que nacen y lo podemos estabilizar y le indicamos una nutrición parenteral, estos bebés entran rápidamente en estado catabólico y esto repercute negativamente en la evolución
en la cicatrización y en el neurodesarrollo y en el crecimiento de los pacientes. Por supuesto que siempre que se pueda, la leche materna es el mejor alimento y la mejor nutrición que puedan recibir los bebés, pero sabemos que a veces estos pacientes no pueden alimentarse por un tiempo, dependiendo de la patología, y entonces, como dije, siempre tienen que ofrecerles nutrición parenteral desde el momento en que no puedan alimentarse. Respecto de la cirugía, hablamos un poquito del cuándo, del cómo y del dónde. La elección del momento óptimo hay que hacerla en equipo. El neonatólogo es el que mejor conoce la patología del paciente en forma global y tiene que participar activamente de la decisión del momento quirúrgico. En nuestra unidad nosotros estamos todos los días con los cirujanos trabajando juntos, hacemos ateneos una vez por semana de presentación de todos los pacientes quirúrgicos, pero más allá de esto, la elección del momento de la cirugía, lo mismo que la vía de abordaje y el ámbito quirúrgico, lo hacemos en conjunto. En nuestra unidad, nosotros tenemos, por ser una unidad que tiene una gran cantidad de pacientes quirúrgicos, un quirófano de última generación adentro de la unidad, en donde podemos hacer cirugía convencional o cirugía videoasistida. Inclusive en este quirófano hacemos las cesáreas para nacimiento de los pacientes con patologías con alto riesgo de viabilidad dentro de la unidad, para no tener que trasladarlos. Pero en algunos casos los pacientes por determinadas necesidades pueden requerir ir al centro quirúrgico, y también muchas veces los operamos dentro de la unidad. Aquí les puse 3 fotos, cualquiera de los 3 ámbitos es apropiado. Lo ideal es que sea lo más cerca posible de la unidad para no someterlo también a muchos traslados, sobre todo en el caso de los bebés prematuros o que ponemos más en riesgo o que requieren terapéuticas especiales, por ejemplo alta frecuencia o alguna otra cosa que no se la podamos ofrecer dentro del quirófano. La cirugía en la unidad de cuidados intensivos ha demostrado ser un buen escenario para recién nacidos inestables, como por ejemplo los bebés muy lábiles, como los bebés prematuros que tienen ductus o que tienen una enterocolitis necrotizante. Esos bebés se operan dentro de la unidad, no los movemos. No hay más riesgo de infección ni de complicaciones si tomamos los recaudos necesarios para evitarlas. Es la continuidad del cuidado neonatal durante el transoperatorio, podemos controlar mejor la oxigenación y podemos mezclar los gases, posibilita entonces utilizar técnicas ventilatorias no convencionales, como puede ser alta frecuencia, hay menor riesgo de accidentes, de hipotermia, de que el paciente se extube, se le salga la vía, etc. Debemos recordar que la cirugía desencadena una respuesta metabólica, hormonal, que puede ser desmedida y de riesgo para este recién nacido que además va a ser sometido a una anestesia, y entonces esto lo podemos modificar si le ofrecemos un manejo adecuado durante el transoperatorio. A cualquiera de los que han tenido la oportunidad de atender un niño con una patología quirúrgica les pudo haber pasado, como a mí muchísimas veces, que vengan de la cirugía con una glucemia desmedida, con hiperglucemia, signos de estrés, taquicárdico, con mal manejo de la sedación y de la anestesia y de la analgesia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para que el bebé tenga un buen posoperatorio. El estrés quirúrgico produce un aumento significativo de las catecolaminas, cae la insulina. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el posoperatorio? Que el paciente está con trastornos hemodinámicos, taquicárdico, con hiperglucemia, con ácido láctico alto, se liberan cuerpos cetónicos, corticosteroides, y todo esto repercute en el estado metabólico del paciente y tiene alto impacto sobre el desarrollo, el posoperatorio y el neurodesarrollo también. Y esto hay que evitarlo. Otro tema que parece una pavada, pero que es muy importante tener en cuenta, es la llegada al quirófano. Cualquiera de nosotros también que ha estado en contacto con un paciente quirúrgico, cuando el bebé llega al quirófano, es un caos en general. Es poco frecuente que esté todo ordenado, que haya silencio, que la temperatura sea adecuada, que las personas que van a intervenir
todas conozcan la patología del bebé, la problemática que tiene, qué tipo de cirugía se le va a hacer, dónde se van a poner los monitores. Generalmente hay muchas personas dando vuelta, que eso atenta también contra la posibilidad de tener una cirugía segura en cuanto a la cosa infectológica. Las funciones de cada uno están un poco entremezcladas y no están claras. El paciente nunca es de uno, no, yo solo lo traje, pero no es mi paciente, entonces no sé ni qué hematocrito tiene, ni qué coagulograma tiene, ni qué otras cosas le pasan al chico. Eso no puede pasar. Hay que conocer perfectamente todo el equipo que atiende a ese paciente, qué es lo que le pasa, de qué lo van a operar, por qué vía, cómo está su condición hemodinámica, todo hay que conocerlo, no podemos llegar al quirófano con el tomá, te entrego el chico, en lugares donde a veces hay demasiada patología quirúrgica y hay excesiva cantidad de cirugías, a veces un poco como que se banaliza alguna cirugía, ¿no? Bueno, esto es en un lugar donde se hacen cirugías de alta complejidad, por ahí una anastomosis subclavio pulmonar, bueno, es una anastomosis subclavio pulmonar, y es una cirugía terrible, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, y hay que cuidar estos detalles, porque de los detalles es que después sale una buena evolución, una sobrevida adecuada y la menor cantidad de complicaciones posibles, porque hay muchas de las complicaciones que no las vemos lamentablemente cuando el bebé se va de alta, vienen después, sobre todo muchos trastornos del neurodesarrollo, problemas serios en el crecimiento, problemas en la familia, de todo tipo, entonces hay que tenerlos en cuenta. Respecto de la profilaxis antibiótica hablábamos un poquito que no tiene tanto que ver el lugar donde se opera el paciente, sino las condiciones con las que, de cómo cuidamos a ese paciente con la gente que lo rodea, el lavado de manos, la planta física que sea adecuada, limitar el número de personas, que haya, por supuesto, control de la calidad y de la seguridad, y por supuesto también la profilaxis antibiótica, que debe ser profilaxis y no dejar el tratamiento antibiótico por las dudas. Una cosa es profilaxis y otra cosa es tratamiento. Respecto a la monitorización, un par de palabras. Tiene que ser, como dijimos, adecuada según la patología, el tipo de cirugía y la vía de abordaje, pero en todos los casos hay monitores que sí o sí debemos tener. ECG, tensión arterial no invasiva, saturometría, control de la temperatura, no podemos dejar de tener. Ahora, hay algunas cirugías, algunas patologías que requieren que el paciente además tenga control de la tensión arterial en forma invasiva, control de gases en sangre, control de la presión venosa central o de la presión intraabdominal. Por ejemplo, un cierre de pared abdominal requiere una colocación de una sonda y quizá medir la presión intraabdominal para hacer un cierre más seguro. Y lo que no tenemos, lamentablemente, demasiados biomarcadores no invasivos para identificar los pacientes en riesgo. Entonces, algunas patologías requieren también de monitores especiales para ver la oxigenación a nivel tisular en distintos esplácnica, el sistema nervioso central, etc. El manejo hidroelectrolítico es súper importante. Nosotros durante la cirugía, más allá de sostener las variables hemodinámicas y una perfusión tisular adecuada, debemos controlar, poder mantener el flujo de glucosa adecuado, el que nosotros queremos. Es muy común, y esto lo deben haber vivido todos, que llega al quirófano, el anestesiólogo hace así, pin, tira el plan de hidratación con el flujo de glucosa que le pusimos al bebé y le cuelga una solución fisiológica o un Ringer no. El bebé necesita un flujo de glucosa constante. Podemos bajar el flujo de glucosa que le veníamos aportando porque sabemos que la cirugía produce, por todo lo que dijimos, liberación de catecolaminas y demás, aumento de la glucosa, pero el paciente tiene que tener un flujo de glucosa y de electrolitos en forma constante durante el transoperatorio. Lo podemos regular, pero no podemos dejar de colocarlo y que lo tenga. Y lo otro que hay que súper tener en cuenta, además de las pérdidas de sangre y los fluidos que se pueden ver durante la cirugía, es recordar que el bebé con el abdomen abierto o con el tórax abierto tiene además una pérdida insensible de agua se calcula de 30 centímetros por kilo y por hora.
Entonces, si el paciente va a estar 2 horas con el abdomen abierto por una laparostomía, ese bebé, además de todo lo que le aportamos, seguramente va a requerir por lo menos 60 por kilo más, solo por pérdidas insensibles de agua, por la evaporación que se produce con la apertura del abdomen. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Además, por supuesto, reponer las pérdidas de sangre, de líquidos, si había un tercer espacio, etc. Y esto hay que tener muy, muy en cuenta. Y evitar la hipotermia fundamental o evitar que se queme. Los trastornos en la temperatura corporal en el recién nacido quirúrgico son muy frecuentes. La temperatura del ámbito quirúrgico tiene que estar entre 24 y 28 grados. Hay que tratar de tener las puertas cerradas, usar colchón térmico o una servocuna para hacer la cirugía. Las soluciones de lavado que a veces usa el cirujano para lavar las vísceras o lo que sea, tienen que estar precalentadas a una temperatura adecuada. Hay que cuidar también la temperatura de infusión de los líquidos y de los gases. No se puede hacer una anestesia, un transoperatorio con gases fríos y secos. Hay que cubrir la cabeza y los miembros del paciente para evitar que pierda más líquido. Es decir, es un punto súper importante. Remover las compresas que se mojan, porque el cirujano quizá estuvo haciendo lavados, chorrea ese líquido y eso se moja y enfría al paciente, removerlo. Y los cuidados de la piel, súper importantes. La piel es un órgano importantísimo y le damos a veces muy poca bolilla, y durante el acto quirúrgico o en el perioperatorio sufre sequedad, pérdida de calor, estrés oxidativo, se coloniza con bacterias, se producen traumas ambientales o, por ejemplo, por la plancha que se pone para el electrobisturí. Y además de todo, todo lo que se utiliza para la antisepsia de la piel, hay que también tener en cuenta la temperatura que tiene y que no sea una sustancia tóxica para el bebé. Esto es súper importante. Acá les puse algunas imágenes de pacientes nuestros que han llegado en estas condiciones, muchas veces quemados o con necrosis grasa o alguna cosa, y vienen ya muchas veces así, o hemos tenido algún accidente durante el transoperatorio en nuestros pacientes. Hay que ser muy, muy cuidadoso, sobre todo cuanto más inmaduro sea el paciente. Los cuidados anestésicos son fundamentales y, como dijimos, las mezclas gaseosas tienen que ser calentadas y humidificadas. Hay que mezclar oxígeno con aire y hay que darle la fracción inspirada de oxígeno que ese paciente necesita. La asistencia respiratoria mecánica durante la operación debe ser controlada, la ventilación tiene que ser controlada, monitorizada, y recordar que los agentes anestésicos pueden provocar trastornos hemodinámicos, hipotensión y neurotoxicidad, apoptosis, muerte celular y una serie de situaciones que quizá, como les dije, no las vamos a ver a corto plazo, pero sí a la distancia. Y estos niños que están en el comienzo de su vida tienen que estar bien por muchísimos años. Entonces es el comienzo de la vida y es sagrado, hay que cuidarlo. Hay que ser muy, muy cuidadoso con el tema de la anestesia. Cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía videoasistida, sabemos que estas cirugías son excelentes tienen fortalezas y debilidades. Son excelentes en muchos aspectos, pero en otros pueden tener efectos deleterios porque introducen cambios importantes en el paciente desde el punto de vista fisiopatológico. Y entonces, sabemos que la cirugía videoasistida requiere de insuflación con CO2. La CO2 muchas veces, ese CO2 se inyecta, debe ser inyectado en forma controlada y segura, pero suele inyectarse muchas veces frío, no hay calentadores y humidificadores para CO2, esto produce serositis, tanto en el peritoneo como en la pleura, y esto es deleterio para el paciente. La difusión del gas, del CO2, además puede provocar acidosis respiratoria al paciente, hipertensión pulmonar. La toracoscopía, como hay que inyectar o insuflar con CO2, puede provocar el colapso pulmonar necesario para que el cirujano pueda intervenir, puede generar dificultades para la ventilación del paciente, para la presión intratorácica, compromiso hemodinámico.
Y la insuflación de CO2 abdominal también aumenta la presión y puede haber, como les dije, compromiso de las serosas y enfriamiento del paciente. Estos pacientes además requieren sí o sí monitorización invasiva de la tensión arterial y de los gases en sangre y colocación en lo posible de monitores de oxigenación tisular como el NIRS. Esto es muy importante y hay numerosa, abundante cantidad de bibliografía que demuestra que la evolución es completamente diferente si el paciente está monitorizado con este tipo de monitores que si no lo tiene para una cirugía videoasistida. Para ir cerrando, el cuidado de los padres es muy importante, son situaciones muy desestabilizantes para la familia, los papás esperaban un bebé en casa, sano, y lamentablemente han tenido un bebé que tiene una patología grave en esta etapa tan vulnerable de la vida, pero sí se sabe que la participación de ellos, la participación activa, mejora claramente los resultados y además mejora el apego y el contacto de ese bebé con la mamá. Es importantísimo ofrecerles la información adecuada en todo sentido, en intensidad, en oportunidad y en calidad de información. Los papás tienen que saber absolutamente todo respecto de su hijo y ellos en general deberían tomar decisiones juntos con nosotros, sobre todo ante situaciones complejas, ¿sí? Así que los padres, por lo menos en la unidad nuestra, participan activamente de la atención de sus hijos. En este momento, por la situación de pandemia, lamentablemente no pueden estar los dos papás dentro de la terapia, como hacemos habitualmente. Generalmente está la mamá, estamos en ámbitos, digamos, que son cerrados, porque bueno, necesitamos tener PCR para que puedan ingresar y estar con nosotros en la sala de madres y demás, entonces no tienen contacto con el exterior ni pueden intercambiar demasiado. Ahora están viniendo los papás por turnos, aunque sea 1 o 2 veces por semana, en forma programada, unos minutos para poder ver a su bebé con protección adecuada por el tema COVID, pero si no, fuera de esto, los papás participan activamente en la atención del bebé junto con el equipo de salud y están las 24 horas dentro de la unidad, todo lo que deseen, todo el tiempo posible. Los cuidados del entorno para el neurodesarrollo son fundamentales, esto es también muy importante y es muy importante para la organización futura neurológica del recién nacido. Muchas de enfermedades y anomalías congénitas forman parte de un síndrome, tienen discapacidades y tienen por sí misma, pero muchas se desarrollan por los tratamientos que le tenemos que dar en la unidad de cuidados intensivos neonatales sin el adecuado cuidado de estos aspectos en cuanto al desarrollo, al neurodesarrollo. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar estos aspectos, además de ser cautelosos con el uso de los fármacos que usamos para la analgesia, para la sedación y demás. También que los procedimientos que hacemos no le generen dolor, que respetemos sus horas de descanso, y bueno, todas las pautas que podamos tomar en cuenta para cuidar el entorno para el neurodesarrollo son bienvenidas en cuanto a la evolución. Y para finalizar, como conclusión un poco general, el cuidado de estos niños requiere del desarrollo de un equipo multidisciplinario altamente capacitado que actúe en forma conjunta bajo protocolos para disminuir la variabilidad en los tratamientos, en donde además la transdisciplina es fundamental y todos los miembros del equipo de salud tienen que conocer la tarea y la actividad del otro, es decir, el neonatólogo no puede decir, no sé lo que le pasa al feto porque no soy obstetra. El obstetra no puede decir, no sé este chico si después va a vivir o no va a vivir porque después se lo doy al neonatólogo y no me entero. El cirujano tiene que saber algo por lo menos básicamente de la asistencia respiratoria y tomar las decisiones junto con el médico de cabecera, que es el neonatólogo. El neonatólogo tiene que saber cómo es la vía de abordaje y qué tipo de cirugía, así a grandes rasgos, aunque sea, hay que hacer para una atresia de duodeno. Tenemos que saber cuán cerca está la tráquea del esófago
cuando la fístula desemboca en la tráquea y entonces el paciente se refistuliza y le echamos la culpa al cirujano. O sea, esto es para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Porque si no es una cosa de que yo me ocupo de este pedacito y no tengo ni idea de lo otro. Y eso no ayuda al paciente, que es lo fundamental. Además, que no ayuda a la buena relación entre los profesionales que atienden al paciente. El bebé necesita de todos y que de todos estén de acuerdo, que sea un equipo, que sea un todo. Entonces esto es muy importante. Como les vuelvo a decir, la planificación meticulosa para cada caso, para cada paciente, desde el diagnóstico, idealmente desde, si nosotros tenemos una mamá que tuvo un hijo con una cardiopatía congénita o que tuvo un hijo con volviendo al ejemplo del mielomeningocele, esa mamá no se puede ir de la unidad sin saber que el próximo embarazo lo tiene que planificar, tiene que hacer profilaxis para tratar de bajar el riesgo, de que vuelva a tener un bebé con un defecto de cierre de tubo neural. Entonces hay que aprovechar cada oportunidad. Y por supuesto, si el diagnóstico se hizo prenatal, que sería lo deseable, porque mucho más del 60-70% de la patología se puede hacer en etapa fetal, el diagnóstico, tenemos que saber perfectamente de qué se trata. Y si tenemos un bebé que va a nacer con una hernia diafragmática, tenemos que saber qué índice observado esperado pulmón cabeza tiene, tenemos que saber si tiene hígado en tórax o no, porque de eso depende si el bebé va a nacer en determinado lugar o hay que trasladarlo a un centro que tenga recursos extraordinarios de tratamiento. Entonces, no nos podemos permitir no conocer la patología desde la etapa fetal y qué tratamiento requiere ese bebé. Porque como les dije, el territorio de cada especialista debe ser flexible porque el paciente los necesita a todos en forma integral y meticulosa en sus cuidados. Así que bueno, muchas gracias. Espero no haber no haberme excedido demasiado. Lo que pasa es que es un tema realmente muy amplio y por supuesto que estoy dispuesta a responder preguntas siempre que pueda hacerlo. Con mucho gusto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. La verdad que sí, reconocemos que era un tema muy amplio y bueno, creo que para vos tiene que haber sido un desafío, pero bueno, nuestra mirada desde acá, digamos, desde el interior, necesitábamos esta mirada como para poder hacer el encuadre. Después, cada patología tendrá sus cuestiones específicas, eso es lo que nosotros también entendemos, pero tener lo macro a nosotros nos orienta muchísimo, así que bueno, agradecemos mucho, mucho tu exposición. Así que bueno, en el chat lo que estamos recibiendo son agradecimientos y bueno, yo por ahí me quería permitir una pregunta, si es posible. El tema de esa fotografía, ¿no? De que vimos 3 fotografías de 3 ámbitos quirúrgicos distintos. Entonces, la verdad que eso habla de una evolución en el hospital a través de los años, hasta llegar a tener el quirófano, digamos, adentro del ANEO, que es el estado ideal. Y bueno, por ahí la pregunta es, al reconocer al Hospital Garrahan como un lugar de altísima complejidad, también por lo que veo de tu exposición, es como que se ha avanzado muchísimo a la perinatología, y al tener ya, digamos, con esto del traslado perfecto, digamos, a tener a la mamá. Entonces, esa parte, digamos, por ahí la pregunta es, digamos, ¿cómo es un poquito el caminito ya de que, digo, disponen como de un ámbito de maternidad, el paciente es derivado puntualmente o se deriva a una maternidad cercana y después el pacientito le llega a ustedes? Porque muchas veces las estructuras físicas están, pero muchas veces se soluciona mucho con logística y con redes, ¿no es cierto? Poder determinar dónde va a suceder cada cosa. Te agradezco la pregunta, Verónica. Mira, el sábado pasado di una charla en una jornada de medicina fetal de Misiones, justamente con Lucas Otaño y bueno, con la gente que son referentes, para mí los quiero muchísimo, y compartimos todo este amor por toda esta cosa.
y justamente la charla fue que cuente cómo había desarrollado el programa. En realidad, yo desde los años 90, así brevemente, en el Hospital Garrahan, por necesidad surge, por demanda espontánea de las familias que venían a consultar desesperadas, porque empezó a mejorar el diagnóstico prenatal en nuestro país, por suerte, y entonces venían porque le decían, tu bebé va a tener, no sé, una gastroquisis y se va a morir, esto no tiene solución, estoy hablando de hace muchos años. O al revés, le decían, no, esto no sea problema, no es nada, es una hernia diafragmática, no, esto se opera, no pasa nada. O sea, una cosa tan compleja y de desconocimiento muchas veces se avanzó mucho en el diagnóstico prenatal y no los obstetras, que eran los dueños naturales del paciente en aquellos años. Cualquiera de nosotros estamos acostumbrados a que nos llamen parto, parto, salir corriendo y que te digan, ah, me parece que tiene, no sé, un onfalocele, y te enterabas ahí en ese momento. Bueno, yo empecé entonces en los años 90 a atender embarazadas que venían a consultar qué posibilidades tenía, y a partir de ahí, con los años, empezamos a trabajar fuertemente con la maternidad Sardá, con el Hospital Fernández. Hemos empezado a hacer algunos procedimientos fetales inclusive. Bueno, fueron pasando los años, era todo un poco a pulmón, y porque yo metida en esto, después tuve la oportunidad, trabajé un tiempo en Barcelona, y de estar con el doctor Eduard Gratacós en el Valdebrón, cuando se empezaron a poner los primeros balones intratraqueales, para que crezcan los pulmones en la hernia diafragmática. Tuve el privilegio de conocer a Mike Harrison, que para mí es uno de los padres de la medicina fetal y de la cirugía fetal, y lo quiero muchísimo, y él ha estado acá y ha estado mucho en el hospital con nosotros y con Marcelo, por supuesto, Martínez Ferro. Y bueno, yo, digamos, un poco que transité mi vida profesional con todos esos monstruos y fui aprendiendo muchísimo con ellos, y yo me daba cuenta que el bebé tenía que nacer en el lugar donde iban a atenderlo, o por lo menos cerca. Entonces, cuando volví de Barcelona, presenté el programa a la dirección del hospital, y en ese momento estaba la doctora Rodríguez de directora ejecutiva, y la verdad que fue un apoyo muy, muy grande para poder desarrollar desde el año 2008, en donde formalmente comenzó el programa, hasta ahora pasaron 13 años. Hemos atendido más de 3.500 embarazadas con patologías graves. Por supuesto, la concurrencia al programa fue creciendo con los años, hasta el año 2020, que nos paró la pandemia. En el año 2002 empezamos a hacer las cesáreas, el nacimiento programado dentro del hospital. Llegamos a hacer aproximadamente 50 nacimientos de alta complejidad programados hasta que empezó la pandemia. Y tuvimos que parar por los malditos protocolos, por el COVID y todo lo demás que ustedes ya conocen también, y eso nos paró, y ahora no podemos estar haciendo los nacimientos ahí, pero permanentemente teníamos entre 45 y 50 embarazadas en control. Las consultas vienen de todas partes del país y también de países aledaños. Trabajamos en conjunto, yo trabajé mucho con la gente de asuntos jurídicos para poder lograr hacer el primer convenio marco entre el Hospital Garrahan y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque necesariamente necesitamos la maternidad. Necesitamos la maternidad para que los bebés que pueden nacer por parto normal nazcan por parto normal, y los podamos traer inmediatamente y guardarles el lugar. O sea, groseramente, de 100 pacientes que vienen, 70 los asesoramos, completamos el diagnóstico. El Hospital Garrahan hoy en día tiene 7 obstetras contratados. Hacemos diagnóstico por imágenes, resonancia, diagnóstico fetal de distinto tipo. El 70% vuelven a su lugar de origen con sugerencias, con recomendaciones o con turnos para cuando nazca hay que hacer tal cosa, tiene que venir a tal consultorio. La mayoría de los bebés, por ejemplo, con malformación adenomatoide quística, nacen, nos avisan si el bebé está bien, no hace falta trasladarlo, viene por el consultorio de tórax quirúrgico y sigue su evolución, y se va a operar solamente si persiste la patología. Y en las patologías con riesgo de viabilidad al momento de nacer, como puede ser
hernia diafragmática, tumores de cuello que comprometen la vía aérea y hay que hacer un exit, anomalías, por ejemplo, errores congénitos del metabolismo que tienen hijos anteriores afectados o la mamá tiene una OTC o algo, ya le hacemos tratamiento fetal para evitar la hiperamoniemia en el bebé. Hacemos tratamientos cardiológicos fetales con antiarrítmicos o por bloqueos. Es decir, necesitamos sí o sí de la maternidad que contenga y que haga el control general del embarazo y tratamos de optimizar el lugar y el momento oportuno y la vía del nacimiento según la patología. Ahora, ya les digo, paramos por la pandemia, pero la idea es volverlo a retomar ni bien podamos y nos den el ok. El hospital otra vez está tratando de hacer la mayor cantidad de procesos posibles. Hemos hecho algunos procedimientos fetales, ecoguiados, colocación de catéteres doble pigtail en malformaciones quísticas torácicas o en alteraciones o en obstrucciones de la vía urinaria baja. El problema es que a veces nos llegan tarde también las consultas. Pero bueno, esa es un poco la dinámica. Trabajamos a partir del convenio marco con 6 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que trabajan con nosotros, ya sea si el bebé tiene que nacer en el hospital, nace y tenemos una unidad con 2 camas para que la mamá se recupere, haga el posoperatorio y pueda permanecer en la unidad con el bebé. Y en este momento que no podemos hacerlo, sino o en otros casos en donde no es imprescindible hacer una cesárea o que nazca el bebé en el hospital, nace, por ejemplo, en la maternidad Sardá o en el Hospital Argerich o en el Hospital Durán o en el Santoyani, en cualquiera de los hospitales de esa pequeña red que hemos armado, a donde la paciente del interior es contenida en el ámbito obstétrico y nosotros hacemos el trabajo conjunto con los especialistas de esos hospitales para poder ofrecer la mejor atención cerca del hospital que va a necesitar el bebé al nacer que resuelva su problema, ¿no es cierto? No sé si Sí, fui clara. sí, sí, la verdad que te agradezco un montón, Claudia, y bueno, también te cuento que a nosotros la pandemia nos ha afectado porque en el año 2019 iniciamos un ciclo de encuentros perinatales de los cuales la Fundación Garraham está presente en Entre Ríos, y está el doctor Alberto Schwartz, y justamente, digamos, se busca mucho también la integración del ámbito público y privado, y este concepto de redes y de organización, digamos, cada vez está más fuerte, y bueno, Sí, yo yo... fui a dar una charla una vez Sí, con sí, sí, Alberto y con Ana Esperanza, que también me exactamente, ayudó un montón. exactamente. Entonces, bueno, la verdad que vos sabés que el grupo de neonatólogos en realidad siempre somos muy reducidos, nos conocemos todos Sí. y estamos todos en el ámbito público, en el ámbito privado, y bueno, todo esto que vos hablás de la casuística, de fortalecer los lugares, digamos, para el mejor manejo, ¿no es cierto?, de ese recién nacido quirúrgico, y también tener el concepto, ¿no?, de esto de redes, es decir, bueno, estar conectados, a lo mejor físicamente, puntualmente no va a estar, pero conocemos al paciente o ya tuvimos Totalmente. contacto previo. Entonces, eso es fundamental para Es poder un resolver de camino. manera integral. Es el claro, Es un claro, sí, camino. Yo sí, estoy en esto ya hace más de 30 años, o sea, no es de un día para el otro, porque hay que patear tableros, hay que romper paradigmas y que entiendan que el bebé el bebé es el que va a estar grave al nacer y necesita toda la atención. La mamá también, por supuesto, eso sí, por desde supuesto. ya. Pero históricamente es como que se priorizó siempre, digamos, hasta la hotelería para la mamá, te diría, y no Sí, el mejor lugar donde a ese bebé con esa patología le va a venir bien tener para poder superar con el mejor éxito posible el problema que tiene. Hay lugares que son excelentes en cirugía cardiovascular y no son tan excelentes o no se dedican tanto a otro tipo de patologías. Y bueno, uno tiene que pensar, a ver, este bebé que tiene este problema,
va a Ujú. nacer con este problema. ¿Le puedo ofrecer un tratamiento prenatal para mejorar su situación antes de que nazca? ¿En dónde se lo puedo ofrecer esto? Y bueno, hay que trabajar y trabajar en red y me parece que es la única manera. Exacto. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el tema fue No, gracias, amplísimo gracias a y, ustedes. y es ordenador de las ideas y para empezar a elegir los caminos, ¿no? Así que, Seguro, seguro. Los invito a todos los participantes a que se unan a las actividades de la Sociedad también de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, la SADIP. Tenemos la página SADIP online, ahí hay un montón de cosas, de resúmenes, de cosas científicas, de conocimientos, resúmenes de los mejores artículos que salen en las revistas de los aspectos de la patología fetal están a disposición en Instagram, en Facebook. SADIP.com es Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, ¿sí? Y bueno, estamos también espectacular. tratando con la SADIP de poder trabajar en red con las otras sociedades, como la Sociedad Argentina de Pediatría y con la Sociedad de Cirugía Infantil y demás, para tratar justamente de esto, ¿no? De poder conocer el trabajo del otro y meternos todos en el tratamiento del bebé ya desde el útero materno. Eh, Bueno, yo estoy revisando y la mayoría son agradecimientos, y estoy buscando una consulta. Tengo una acá, dice, ¿alimentación parenteral durante el acto quirúrgico es recomendable? Eso es En muy puntual general, la pregunta. nosotros suspendemos la nutrición parenteral para el acto quirúrgico. Por lo que les decía, en general los bebés vienen ya recibiendo nutrición parenteral hasta que están en condiciones de ser operados. Y generalmente para la cirugía les bajamos el aporte del flujo de glucosa y además la parenteral tiene una serie de cuestiones que a veces si uno tiene que hacer correcciones rápidas durante la cirugía y demás, por ahí nosotros no estamos utilizando nutrición parenteral durante el transoperatorio. Ah, Sale de la cirugía, el bebé empieza a orinar, nos aseguramos que está todo bien y le volvemos a poner la claro, parenteral. O sea, es un ratito y durante la cirugía no le pasamos la nutrición parenteral, a menos que sea un procedimiento que yo, no sé, pero en general no. En general no claro, porque, bueno, por todo esto que les comento. Pero sí, exacto. antes e inmediatamente después, ni bien el paciente, no olviden que el paciente suele hacer un antidiuresis postquirúrgica que es fisiológica y demás. Cuando el bebé empieza a orinar, tiene un gas normal, los electrolitos están bien, no hay que corregir nada, le ponemos la parenteral inmediatamente. Después tenemos otra consulta de Nicolás que pregunta si en las recepciones del paciente con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática congénita, si se sigue utilizando fentanilo y becuronio en deltoides para Ujú. sedación y relajación muscular. Bueno, eso lo empezamos a utilizar nosotros. No está escrito, salvo en los procedimientos EXIT. Esto tiene una historia también, ¿no? Hubo una época que en el nacimiento del paciente con hernia diafragmática se le pasaba surfactante, bueno, había una serie, fueron pasando distintos momentos. Hoy sabemos que nosotros utilizamos el comienzo de la reanimación cardiopulmonar del bebé manteniendo la circulación placentaria. Aprovechamos el bypass placentario, inclusive estamos por iniciar un estudio al respecto y hoy en día se recomienda comenzar la reanimación manteniendo la circulación placentaria mínimamente 2 minutos, idealmente. Bueno, justamente en la página de SADIP hice esta semana, tuve que hacer un resumen de un artículo de actualización sobre el tema. Hay abundante bibliografía que demuestra que si uno comienza la reanimación, permeabiliza la vía aérea del niño y demás, manteniendo la circulación placentaria, durante esos 2, 3 minutos, o inclusive más tiempo, ahora hay bibliografía que hablan de mucho más tiempo, es muy favorecedor para la hemodinamia del paciente por un montón de condiciones que llevaría mucho tiempo explicar. Y lo que pasa que esto no está descrito, pero no está descrito de esta manera, pero a nosotros nos daba una buena ventana terapéutica para invadir al paciente.
intubarlo, ponerle los catéteres y todo esto. Ahora justamente acabamos de revisar el tema y probablemente vamos a comenzar a utilizar, pero todavía no comenzamos, con la administración intranasal de analgesia. Nosotros no hacemos anestesia general en la mamá para la cesárea, queremos que la mamá esté despierta, a veces es el único momento que tiene para poder ver a su hijo con vida, a veces esos bebés fallecen enseguida, entonces queremos que la mamá esté despierta y participe del momento del nacimiento. Entonces, a los bebés que no les hemos hecho sedación intramuscular, lo que pasa es que hay que hacérsela inmediatamente después igual, porque uno lo tiene que canalizar, hay que poner, bueno, ni que hablar si hay que actuar con maniobras de reanimación más avanzadas, pero en verdad lo que pienso que ya ahora vamos a dejar de utilizar es el paralizante, el becuronio. Probablemente igual vamos a usar sedación. El bebé realmente se seda bien con el fentanilo, tarda un poquitito, pero a veces es inmediato la respuesta, y nos da esa ventana terapéutica, esa ventana necesaria de esa media hora, más o menos 40 minutos, que al bebé lo intubamos, le ponemos las vías, y bueno, lo invadimos como necesitamos hacerlo. Probablemente ya no usemos más el paralizante en estos casos, pero sí, seguramente sedación. Bueno, gracias Claudia. Escuchar, tengo acá la última pregunta, Gisela, que está más orientada a los controles de medio interno. Te pregunta si en la yeyunostomía los controles de sodio urinario y natremia, ¿cada cuánto se hacen? Mira, es una cosa, yo en general lo vivo diciendo en la unidad, en mi propia unidad. Hay tablas, incluso en el libro de neonatología quirúrgica, que ya tiene muchos años, pero está, y en el nuevo, por supuesto, también, que dice cuánto pierde más o menos según donde esté, según la altura de la ostomía. La verdad es que en general el débito bilioso o el débito, digamos, en el intestino proximal es aproximadamente compatible a 2/3 de la solución fisiológica. Es decir, así en forma muy rápida, si el bebé pierde 100 por kilo, tiene 10 mililitros por kilo, 10 miliequivalentes por kilo de pérdida de sodio. Si pierde 40 por kilo, pierde 4 por kilo de sodio. Eso hay que aportarlo, aparte de lo basal, de todo lo demás, ¿no? No es tan necesario estar haciendo permanentemente ionogramas en la ostomía, en la bolsita. Se puede controlar con un iono en orina de vez en cuando, sobre todo en los pacientes que están en forma crónica, con intestino corto, con nutrición parenteral por tiempo prolongado. Pero a grosso modo es así, es cada 10 mililitros por kilo de pérdida de débito bilioso o de intestino, contenido intestinal proximal líquido, es más o menos cada 10 mililitros un miliequivalente de sodio que pierde. Y eso hay que aportárselo a las necesidades basales y a las pérdidas concurrentes. ¿Se Perfecto. entendió? Sí, sí, se entendió. Bueno, creo dentro de las preguntas no encuentro más. Todo lo demás son agradecimientos, Claudia. Muy buena clase, excelente presentación, muy lindo, o sea, todo genial, sos una genia. Así que, Gracias. bueno, ahí ya ahora nos quedamos con todos los saluditos. La agradecida soy yo, y bueno, cuando tenga un poco más de tiempo, si quieren puntualmente que hablemos de algunas patologías específicas, o incluso hay gente de mi servicio que es genia en el manejo del dolor y la sedación, son temas re importantes, o en traslado, o como sea. Esto es como un popurrí de un poco de cada cosa, pero cada Sí, tema seguro. merece un desarrollo, o de, Sí, qué sé yo, atresia de esófago, defectos de pared, cada tema es un mundo. Entonces, exacto. bueno, espero que tengamos otras oportunidades. La verdad que te agradecemos un montón y bueno, la verdad que es espectacular y la clase va a quedar grabada, así que lo vamos a poder repasar. Bueno, bueno, yo les mando un beso muy grande, me encantaría poder estar ahí con todos ustedes, y bueno, ya va a haber oportunidad seguro. Sí, seguro que sí, seguro.